Bien, buenas noches a todos. Ya que son 7:10, vamos a comenzar con la clase. El día de hoy, el tema que se va a tocar es insuficiencia cardíaca. Soy Jesús Orihuela, soy estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, este es el tema que voy a desarrollar. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que comentar, pueden encender su micro o escribirlo por el chat y vamos a estar interactuando en medio de todo el repaso. Así que vamos a comenzar. Bien, primero, estos son los objetivos de la clase de hoy. Vamos a conocer la definición y las distintas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Vamos a diferenciar también la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de la conservada y comprender su posible evolución. Se lo vamos a explicar durante este repaso. Identificar distintas etiologías y factores de riesgo que van a conllevar esta enfermedad. Comprender la fisiopatología también de esta enfermedad, identificar las características clínicas, herramientas de laboratorio e imágenes que van a ser adecuadas para poder diagnosticarlo en un paciente, y finalmente cuál es el manejo general y farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, con eso, dividimos el tema de la siguiente manera. Tenemos al comienzo generalidades, luego hablamos de la etiología, explicamos la fisiopatología, las manifestaciones, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, el tratamiento y finalmente las complicaciones que hay y el pronóstico que en algunos pacientes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué recursos vemos para que un paciente esté en buen pronóstico o mal pronóstico de insuficiencia cardíaca? Entonces, comenzamos con las generalidades. Primero hay que definir qué es la insuficiencia cardíaca. Entonces, en sí la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas. Entonces, como podemos ver aquí, la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Un síndrome. ¿Producto de qué? Del deterioro tanto estructural como funcional del corazón. Estructural, vemos tal vez algún daño en los miocitos, ¿no? O en las válvulas. Funcional, no puede inyectar la sangre de manera adecuada, no se puede llenar, a eso se refiere. Entonces, puede ser un daño estructural o funcional. Y si es funcional, vamos a ver que se daña la eyección de la sangre, es decir, la expulsión de la sangre desde los ventrículos hacia la parte, hacia las arterias, ¿no? A eso se refiere con eyección. Y esto obviamente nos hace mucho énfasis en la sístole. En la sístole. Entonces, lo otro funcional que va a fallar, que puede fallar, es el llenado ventricular. Es decir, cómo se llenan los ventrículos con sangre desde las aurículas, ¿no? Y esto hace referencia, obviamente, a la diástole. Y esto nos va a permitir posteriormente clasificar a la insuficiencia cardíaca de la siguiente manera. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, justamente acá hacemos referencia a la sístole y acá a la diástole, ¿no? Entonces, de manera resumida, la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas, o sea, un síndrome clínico, causado por el deterioro estructural y funcional del corazón. Eso es la insuficiencia cardíaca. Tenemos varias clasificaciones. La clasificación según el AJA, según la NIJA, que es la clasificación funcional, y tenemos también otro tipo de división que lo voy a explicar en un momento. Entonces, primero detallemos esto, que es muy común. Entonces, según la AJA, se clasifican en 4 etapas. Una etapa A, una etapa B, una etapa C y una etapa D. ¿Qué hace en simples palabras? Indica lo siguiente. La etapa A son los pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Esa es la etapa A, en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. O sea, no vemos daño estructural, no vemos clínica tampoco, o sea, ni síntomas ni signos. Eso es la etapa A. La etapa B es como la pre-insuficiencia cardíaca. Es decir, vamos a ver un daño estructural, sí, pero no vamos a manifestar aún clínica. O sea, no hay signos ni síntomas. Esa es la etapa B. La etapa C, vemos daño estructural y ya presenta síntomas, es decir, ya vemos una clínica, característica que también la vamos a mencionar posteriormente. Y finalmente la etapa D, que vemos aquí, es la etapa avanzada de la insuficiencia cardíaca, en la etapa terminal. Entonces, es súper sencillo recordarlo, ¿no? Etapa A, en riesgo, sin daño estructural ni síntomas. Etapa B, con daño estructural, pero sin síntomas, o sea, una preinsuficiencia cardíaca. La etapa C, daño estructural y ya presenta manifestaciones clínicas. O sea, una insuficiencia cardíaca ya propiamente dicha. Y la etapa D ya es la insuficiencia cardíaca avanzada. Este es según la AJA, ¿no? Pero según la NIJA también tenemos otro tipo de clasificación. Tenemos en 4 clases, ¿no? La clase 1, que en sí son síntomas con actividad intensa, es decir, el asintomático, porque nosotros cuando realizamos una actividad física intensa vamos a presentar disnea, ¿no? Por ejemplo, que son los síntomas que más o menos refiere
esta clasificación funcional. Todos estamos en clase 1. Ya, o sea, prácticamente el asintomático está aquí en clase 1, ya. Y luego, ¿cómo vamos avanzando en clase 2, clase 3, clase 4? La clase 2 presenta síntomas con actividad moderada. La clase 3 con la actividad leve. Entonces vamos a detallar cuál es moderada, cuál es leve, ¿no? Moderada, por ejemplo, si caminas unas 2 cuadras, o sea, caminas nomás, no corres ni nada, no, caminas unas 2 cuadras, por así, o subes unos cuantos peldaños de escalera y ya con eso te empiezas a sentir agitado, sientes que te falta el aire, ¿no? Ahí. Eso sería con actividad moderada. Con actividad leve es cuando realizas tus actividades diarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy detallando más o menos la clase 2. Aquí detallo la clase 3, es decir, presentar síntomas, o sea, tal vez disnea, con la actividad leve. Leve como lo que haces en tu casa, por ejemplo, te cambias y ya sientes cansancio, ¿no? Disnea sientes. Te amarras los zapatos, intentas comer, levantarte de tu cama y eso te provoca una sensación de falta de aire. Esos son con actividad leve. Mientras que la clase 4 ya es al reposo, es decir, no estás haciendo nada, estás ahí y de la nada empiezas a sentir que te falta el aire, ¿no? Esos son síntomas al reposo, la clase 4 según la misma. Y bueno, esto un poco que se puede juntar, ¿no? Obviamente la etapa A no va a corresponder a ninguna, ¿no? La etapa B es la sin síntomas, ¿no? Puede venir acá con esto, en la clase 1. Bueno, esto también puede estar en la clase 1. Y ya la etapa C y D puede estar con cualquiera de estas, ¿no? Con la clase 2, con la clase 3, clase 4. Bueno, en la etapa terminal sí ya va a estar mucho más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la enfermedad ya propiamente dicha, que es a partir de la C, puede ir avanzando. Se puede complicar de manera funcional. Entonces, eso con respecto a esta primera parte, generalidades. Si tienen alguna duda, me pueden hacer saber, me hacen las preguntas por chat o por micrófono, no hay problema, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ya, entonces, esto es lo que le sigue a las generalidades. Hay otro tipo de clasificación. Vamos a ver eh, la clasificación según la fracción de eyección y según el lado, ¿no? Pero esto lo puedo dividir de dos maneras también. Hay una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, es decir, que el gasto cardíaco está disminuido, pero tenemos una clasificación de insuficiencia cardíaca de alto gasto, es decir, una insuficiencia cardíaca con un gasto cardíaco alto, que es posible, ¿no? Entonces, pero para poder hablar de esto, quiero que recuerden dos fórmulas importantísimas para la parte fisiológica del sistema cardiovascular y también que nos va a permitir entender muy bien la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son estas dos fórmulas? La primera, presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esto lo voy a detallar mucho mejor en las siguientes diapositivas. Pero lo otro que sí vamos a utilizar un poco más es el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces recuerden muchísimo esto. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con estos valores para ver cómo el gasto cardíaco va a terminar siendo reducido y cuáles son los mecanismos compensatorios del organismo para poder tratar de mantener el gasto cardíaco, cosa que está fallando, ¿no? Y lo que va a producir la insuficiencia cardíaca. Entonces, mucho ojito con esto. Estas dos fórmulas son vitales que se las sepan. Entonces, dicho esto, el gasto cardíaco es la cantidad de volumen que va a expulsar el corazón en un minuto. El volumen que expulsa el corazón en un minuto. Eso es el gasto cardíaco. Entonces, esto tiene dos componentes. La frecuencia cardíaca, que en unidades es latidos por minuto, y el volumen sistólico es en litros, ¿no? Tenemos en litros. El volumen sistólico es lo que hay aquí en el ventrículo que va a ser eyectado. La partecita de sangre que hay en el ventrículo que va a ser eyectado. Ese es el volumen sistólico. Entonces, si juntamos, obviamente, los latidos por minuto y la cantidad de litros que se va a bombear, eso obviamente forma el gasto cardíaco, ¿no? Y ya está, espero que haya quedado claro eso. Entonces, en la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, obviamente vamos a tener un gasto cardíaco disminuido. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la clasificación según la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a dibujarlo acá. Acá tenemos el corazón, sus dos aurículas, acá sus dos aurículas, la derecha, la izquierda y los ventrículos, derecho, izquierdo. Entonces, vamos a tener cierta cantidad de sangre llenando el ventrículo. Acá. Este sería el volumen telediastólico, así se le llama, ¿no? El volumen que ha sido ocupado en el ventrículo, acá está. Pero no todo este volumen va a ser eyectado, no todo. Va a quedarse siempre una parte. Entonces, vamos a cambiar de color, ¿no? Para entender esto.
va a haber una partecita, perdón, una partecita que sí va a ser bombeada. Vamos a borrar esto. Ahí. Va a haber una partecita que sí va a ser bombeada de esta sangre que ha llenado los ventrículos, ¿no? Entonces acá tenemos la sangre que ha llenado los ventrículos, acá está toda la sangre, y hay una partecita de esta sangre que va a ser eyectada. Entonces aquí tenemos la parte que va a ser eyectada, digamos que es esto de acá, ¿no? Este pedazo va a ser eyectado. Esto vendría a ser el volumen sistólico, porque es la partecita de sangre que sí se va a expulsar. Y esto de aquí vendría a ser el volumen, todo esto sería, mira, vamos a dibujarlo con negro. Todo esto es el volumen telediastólico. Lo de azul vendría a ser el volumen sistólico, es decir, lo que se va a eyectar. Y lo que quede de rojito, lo sobrante, lo que se queda en el ventrículo, es el volumen telesistólico, lo que va a quedar después de que se eyecta. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la fracción de eyección, tenemos que tomar como denominador toda la sangre que está en el ventrículo. Entonces acá, fracción de eyección es igual. En el denominador vamos a poner el volumen telediastólico y arriba vamos a poner lo que se va a eyectar, es decir, el volumen sistólico. Entonces prácticamente es un porcentaje o una fracción de cuánto volumen se ha eyectado con respecto a lo que había en todo el ventrículo. Esa es la fracción de eyección. La cantidad de sangre que se ha eyectado de todo el ventrículo que se llena. Eso es la fracción de eyección. Lo normal es que sea mayor de 50%. Menos de 40%, menos de 50%, ya estamos hablando de una fracción de eyección reducida. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Justamente por esto vamos a empezar a clasificar la insuficiencia cardíaca de la siguiente manera. Tenemos una insuficiencia cardíaca, o sea, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. Menor al 40%. Recuerden que lo normal es que sea mayor al 50%. Entonces, ya. Pero también podemos tener una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, tiene falla cardíaca, pero su fracción de eyección no está reducida, está normal, mayor del 50%. También puede haber. Pero podemos tener, acá hay mayor del 50%, menor de 40%, pero hay un rango, ¿no?, entre estos dos números, entre 40 y 50. Cuando la fracción de eyección está entre estos valores, tenemos una fracción de eyección moderadamente reducida, es decir, no está totalmente reducida ni totalmente preservada, está ahí en el limbo. ¿Que puede evolucionar a reducida? Sí. ¿Puede quedarse en preservada? También. Eso puede pasar y lo voy a mostrar en un momento. Y también tenemos una fracción, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Es decir, ha tenido una fracción de eyección reducida, pero ha podido aumentar. Esa es una fracción de eyección mejorada. O sea, no está curado, pero ha mejorado. O sea, puede volver a empeorar. Eso sí. Eso sería una clasificación adicional, que no se utiliza mucho en estos momentos, no vamos a utilizarlo tanto. Pero sí nos vamos a centrar en estos dos principalmente, en la de fracción de eyección reducida y la preservada. También tenemos una clasificación según el lado. Tenemos un corazón derecho, un corazón izquierdo. La parte derecha del corazón va a estar muy relacionado cuando expulsa la arteria pulmonar, o sea, hacia los pulmones. Mientras que la parte izquierda va a bombear hacia la arteria aorta. Pero aquí es importante conocer lo que está detrás de ellos. Entonces, vamos un poco a detallar a qué nos referimos. Entonces, aquí tenemos al corazón. Vamos a identificar rápidamente algunas partes, ¿no? Tenemos aquí el ventrículo derecho, acá las arterias pulmonares de azul, acá las venas cavas, porque recordemos que por las venas cavas llegan a la aurícula derecha, ¿no? Que es este de aquí, a la aurícula derecha. Ya. Y por el lado izquierdo, si bien el ventrículo bombea la sangre por la aorta, la aurícula está conectada con las venas pulmonares, que son 4, ¿no? Estas venas pulmonares están en conexión con los pulmones. Ya. Entonces, ¿qué pasaría si la parte derecha del corazón falla, ¿no? Entonces, bueno, acá está al revés, ¿no? Acá debería ser esto de acá. Y esto debería ser acá. Ya. Entonces, primero, si la parte izquierda del corazón falla. Si la parte izquierda del corazón falla y no va a poder bombear de manera adecuada la sangre, va a empezar a acumularse sangre en el ventrículo. Va a acumularse tanta sangre en el ventrículo que no va a poder ser eyectada, que va a haber un reflujo, es decir, la sangre retrocede.
y va a empezar a llenar las aurículas. Y esto va a retroceder hacia las venas pulmonares, porque recordemos que la parte izquierda, la aurícula izquierda está conectada con las venas pulmonares. Y aquí hay una conexión con los pulmones, ¿no? Obviamente. Y los pulmones se van a empezar a congestionar. Es por eso que una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo va a provocar congestión pulmonar, ¿no? Entonces vamos a ver algunas manifestaciones que lo voy a explicar más adelante en clínica, ¿no? Como por ejemplo la disnea, ¿no? Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan disnea, porque los pulmones los vasos pulmonares se congestionan y esto va a producir edema, ¿no? Edema agudo de pulmón, que justamente esto va a evitar que haya un intercambio gaseoso adecuado a nivel de los alvéolos, porque está lleno de líquido, y por lo tanto el paciente va a presentar disnea. Eso es lo que va a pasar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se ha regresado la sangre por el reflujo, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre en el lado derecho. En el lado derecho también, digamos, no puede expulsar la sangre por la arteria pulmonar, se empieza a acumular sangre en el ventrículo derecho. Luego, hay un reflujo al ventrículo, a la aurícula derecha. Y esto va a regresar por las venas cavas, ¿no? Entonces, esto va a producir, las venas cavas está conectado con todo el cuerpo, ¿no? De manera sistémica. Por eso es que una insuficiencia cardíaca del lado derecho va a provocar síntomas de congestión sistémica. Por ejemplo, edemas en miembros inferiores. Puede haber también congestión hepática también, porque recordemos que está conectada a la vena cava inferior, todo el circuito hepático. Y eso lo vamos a explicar mucho mejor en la parte clínica, pero quiero que vean esta diferencia, ¿no? El lado izquierdo retrocede por las venas pulmonares, congestión pulmonar, síntomas pulmonares. El lado derecho, congestión sistémica, va a provocar síntomas, ¿no? Así como edemas, y, entre otros, ¿no? Y ya, eso quiero que conozcan la diferencia. Espero que haya quedado claro. Y con respecto a la insuficiencia cardíaca de alto gasto, esto es con algunos problemas endocrinos, por ejemplo, algún problema en la tiroides, o en mujeres embarazadas también, puede haber una insuficiencia de alto gasto, ¿no? Que no es el tema en sí, ¿no? Nos vamos a centrar principalmente en lo que es la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, que es en donde vamos a empezar a explicar todo sobre las manifestaciones, la fisiopatología y también el manejo, ¿no? Junto con el diagnóstico. Y ya está. Pero quiero que conozcan estas dos diferencias. Listo, entonces, esto es lo que comentaba, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, puede tener distintos caminos. Que siga como reducida, o que tal vez se mejore, ¿no? O sea, pueda aumentar su fracción de eyección y esté en la clasificación de con fracción de eyección mejora. Puede pasar. O puedes tener una moderadamente reducida y evolucionar con fracción de eyección reducida, o quedarse en moderadamente reducida, o tal vez volverse la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Puede pasar. O puedes tener la preservada, complicarse, perdón, volverse con fracción de eyección reducida, eh, moderadamente reducida, o quedarse preservada. Puede pasar. Esos son los distintos caminos que puede tener este tipo de insuficiencia cardíaca. Ahora vamos con la etiología, que simplemente lo vamos a detallar aquí y luego ya vamos a ayudarnos con la parte de fisiopatología. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda con respecto a las partes de generalidades? Bueno, si no hay dudas, igual más adelante hay preguntas, entonces ahí van a poder ponernos las respuestas que crean que son en cada uno. Entonces, sí, ¿hay alguien? Ahí está, creo que se le prendió el micro. Ya, entonces comenzamos con la parte de teología, ¿no? De teología. Entonces tenemos, vamos a utilizar lo de la fracción de eyección reducida y preservada, ambos, ¿no? Entonces, la fracción de eyección reducida, obviamente va a ser un fallo en la sístole, porque no está pudiendo expulsar la sangre, por eso también se le denomina disfunción sistólica. Y la conservada, que no hay problema con la expulsión de la sangre, no hay problema, es una disfunción diastólica. Entonces, vamos a ver que estas causas funcionan para ambos, tanto para fracción de eyección reducida como para conservada. ¿Cuáles? Y vamos a subrayarlo, porque aquí hay muy importante. Por ejemplo, tenemos acá la cardiopatía isquémica, que es de las principales causas de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial también son de las principales causas de insuficiencia cardíaca, así que no mucho con esto.
diabetes mellitus también, y las valvulopatías. Entonces recuérdenlo muy bien, al menos estas cuatro, como causas tanto de reducida como conservada, ¿no? Porque incluso la conservada puede terminar conllevando una reducida. O estas pueden producir de ambas en ciertas etapas de la enfermedad. Entonces, mucha atención con eso. Bien, entonces, pero también tenemos causas propias. La miocardiopatía dilatada es una causa propia ¿Eh? de la fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces Ah, parece que a alguien más se le prendió el micro y ya está. Este, entonces tenemos miocardiopatía dilatada como causa principal de la insuficiencia con fracción de eyección reducida. Las arritmias o la miocarditis también. Pero vamos a quedarnos con esto. En la conservada vamos a tener a la miocardiopatía restrictiva, a la obstructiva hipertrófica también y a la pericarditis constrictiva. Esto lo vamos a mencionar con la fisiopatología mucho mejor para poder entender cómo es que esto causa la insuficiencia cardíaca. Así que atentos. Y aquí abajo coloqué los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca. Recuerden que hay una etapa A, ¿no? Entonces, obviamente, en esa etapa A, que es un paciente en riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, posiblemente esté expuesto a este ambiente, ¿no? Tal vez el paciente obeso, paciente fumador, crónico, o que consuma mucho alcohol, que use drogas recreativas. Todo esto se va a terminar combatiendo si el paciente está en la etapa A. Entonces, ya. Pasamos con la fisiopatología. Con respecto a la fisiopatología, aquí tenemos lo que les mencioné, las fórmulas. Gasto cardíaco es igual a, a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Esto es muy importante. Y el de abajo, que ahora sí lo voy a detallar. Presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya, la presión arterial, recordemos que es muy importante que la tengamos regulada. Es por eso que el organismo tiene muchos mecanismos para poder regular esta presión arterial. Porque si se eleva estaría en hipertensión, si disminuye estaría en hipotensión. Entonces, siempre tiene que estar ahí manejándose. Y tenemos dos componentes principales, el gasto cardíaco que va a representar al corazón y la resistencia vascular periférica que va a representar a los vasos sanguíneos. Por eso ¿no? Es el aparato cardiovascular y ambos componentes del aparato cardiovascular van a tratar de regular la presión arterial. ¿Cómo? El gasto cardíaco lo voy a explicar en un momento cómo se regula. Mientras que vamos con la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica hace referencia a los vasos sanguíneos, específicamente a ciertos vasos que se van a poder contraer, dilatar, ¿no? Las arteriolas. Entonces, eh, tenemos aquí una arteriola, por ejemplo, y esta arteriola puede hacer vasoconstricción o vasodilatación. Y esto va a tener cierta influencia en la resistencia vascular periférica. Entonces, si ocurre vasodilatación, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? A los que están ahí, ¿no? ¿Qué creen que ocurra con la resistencia vascular periférica si hay vasodilatación? Pueden ponerme en el chat, pueden prender el micro. A ver, ¿qué creen que ocurra si hay vasodilatación? La resistencia vascular aumenta ya. ¿Qué más propone, no? ¿Qué cree que puede pasar? Si hay vasodilatación y si hay vasoconstricción, ¿no? También si hay vasoconstricción. Entonces, si hay vasodilatación, es decir, el vaso sanguíneo de lo que estaba así va a estar así. Cuando hay vasodilatación, la resistencia vascular periférica se reduce. ¿Por qué? Imagínate que tratas de pasar agua por una cañita y lo estás apretando. El agua no va a pasar tan fácilmente por ahí. ¿Por qué? Porque se ha reducido el diámetro. Lo mismo pasa eh, en los vasos sanguíneos. Cuando tú lo dilatas, es decir, cuando lo agrandas, va a pasar mucho más fácil. Por eso la resistencia vascular va a disminuir. Esta resistencia a fluir va a disminuir y va a fluir mucho más rápido. Pero en una vasoconstricción es lo contrario, ¿no? Acá tenemos el vaso sanguíneo y va a ser más chiquito, por lo tanto la resistencia a fluir de la sangre va a aumentar, o sea, la resistencia vascular aumenta. Por lo tanto, pueden ver esta relación. Vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica. Vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica. Espero que haya quedado claro esa diferencia, ¿no? Eso con respecto a los vasos sanguíneos, muy importante. Y con respecto al corazón, obviamente va a tener un componente de frecuencia cardíaca y un componente de volumen sistólico.
El componente de frecuencia cardíaca va a estar principalmente manejado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que está formado por el simpático y el parasimpático. Simpático y parasimpático. Entonces, el simpático va a estimular la frecuencia cardíaca. Entonces va a acelerar por los latidos, va a producir como una taquicardia, ¿no? Esto lo pueden recordar porque, bueno, si ven a alguien que es simpático, se te acelera el corazón. Entonces, más o menos así pueden relacionar para recordar. Mientras que el parasimpático hace lo contrario, ¿no? Ya pone el corazón en reposo. Entonces, eso tienen que conocer, que hay una influencia con respecto a la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa si la frecuencia cardíaca aumenta? Si la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta también. Están en relación directa. Si la frecuencia cardíaca disminuye, el gasto cardíaco disminuye también. Ahora, ¿qué pasa si el volumen sistólico aumenta? Si el volumen sistólico aumenta, el gasto cardíaco aumenta también, o sea, está en relación directa. Si el volumen sistólico disminuye, el gasto cardíaco disminuye también. Pero el volumen sistólico tiene ciertos parámetros que son muy importantes para entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles? Tenemos la precarga, la contractilidad y la poscarga. Es decir, el llenado de la sangre, la fuerza de expulsión y finalmente la poscarga, es decir, la presión a vencer. Y ahora se los voy a explicar con la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos al corazón. Vamos a ponerlo de rojo. Acá tenemos al corazón. Entonces, cuando la sangre, vamos a jugar con el lado derecho. Llega sangre por la vena cava superior, llega sangre por la vena cava inferior, se llena en las aurículas, la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide y llena el ventrículo derecho. Este llenado, que va a producir un estiramiento del músculo de la pared ventricular, se llama precarga. Es decir, el llenado del ventrículo, el retorno venoso, eso es la precarga. ¿Ya? Entonces, si hay más volumen de sangre, va a haber mayor precarga. Va a llegar más sangre a la aurícula, más sangre al ventrículo, se va a estirar más el miocito, va a haber mayor precarga, ¿no? Precarga es como que me estoy preparando para bombear. Más o menos eso, a eso se refiere. La contractilidad es la fuerza de expulsión, es decir, el momento en el que el ventrículo se contrae y expulsa la sangre. Eso es, pero es no tanto la parte de la expulsión, sino el momento de la contracción para poder expulsarlo. O sea, la fuerza que utiliza el corazón para botar la sangre. Eso es la contractilidad. Y la poscarga viene después, acá, ¿no? Acá ya hay sangre, obviamente, ¿no? En las arterias. En este caso, la arteria pulmonar, ¿no? Acá la aorta. Entonces, va a haber cierta presión que hay que vencer. Cuando el ventrículo hace la contracción para expulsar a la sangre, necesita vencer la presión que se encuentra aquí en la arteria. Tiene que vencerla. Y esta fuerza que tiene que vencer se llama poscarga. Esta es la poscarga. La presión que se encuentra en las arterias que tiene que vencer el corazón para poder bombear la sangre. Espero que haya quedado claro estos tres puntos. Precarga, que se llene. Contractilidad, que se contraiga para expulsar la sangre. Y la poscarga, lo que tiene que vencer el corazón, esa presión que tiene que vencer para poder finalmente inyectar la sangre y que pase por ahí. Ya. Ahora, esto puede cambiar, puede aumentar, disminuir, esto afecta el volumen sistólico y finalmente termina reduciendo el gasto cardíaco. Esto es lo importante, la carnecita de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la precarga y la contractilidad, ambos están en relación directa con el volumen sistólico. Es decir, mayor precarga, mayor volumen sistólico. Mayor contractilidad, mayor volumen sistólico. Sin embargo, la poscarga está en relación inversa. Es decir, mayor poscarga, menor volumen sistólico. Y viceversa. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya, ahora que conocemos estos conceptos de gasto cardíaco, del volumen sistólico, la precarga, contractilidad, poscarga, la presión arterial, cómo se regula, ya. Esto ya nos va a servir para explicar cómo funciona la insuficiencia cardíaca con las etiologías correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cardiopatía isquémica, que puede afectar tanto en sistólica como en diastólica.
Una cardiopatía isquémica, por ejemplo, el infarto, ¿no? El infarto agudo de miocardio es más común en la cara anterior del ventrículo izquierdo, es decir, el tejido de aquí se va a morir. Todo este tejido se va a morir. ¿Y qué va a pasar? Si se muere el tejido, el miocito va a poder hacer contracción. ¿Qué es lo que creen que puede ocurrir cuando se muere el miocito del ventrículo izquierdo? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué puede pasar con los parámetros que se encuentran acá? Ya, primero vamos a ver con el gasto cardíaco. ¿Qué le va a pasar al gasto cardíaco? O primero díganme, ¿qué parámetro de estos tres se va a afectar? ¿La precarga, la contractilidad o la poscarga? Si es que las células musculares se necrosan. ¿Qué creen que puede pasar? ¿Cuál afecta? ¿Cuál de estos tres afecta? La contractividad. Ajá, claro, la contractibilidad, ¿no? Eso es lo que se va a afectar. Si se afecta la contractibilidad, es decir, se reduce, va a haber una reducción del volumen sistólico. Si se reduce el volumen sistólico, ajá, la contractilidad disminuye, correcto, correcto Alejandro. Si se reduce la contractilidad, se reduce el volumen sistólico. Si se reduce el volumen sistólico, el gasto cardíaco se reduce también, ¿no? Ahí está la afectación. Y ahí no va a producir insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, recordemos que es el volumen de sangre que se va a bombear por minuto. Va a pasar dos cosas. Cosa número uno, ¿qué va a pasar? Si la sangre no se puede bombear, vamos a empezar a acumular sangre en el ventrículo. Vamos a empezar a acumular sangre en el ventrículo. Si se acumula sangre en el ventrículo que no va a poder ser eyectado, se va a las aurículas, retrocede por las venas pulmonares y los pulmones se congestionan y produce clínica de insuficiencia cardíaca izquierda. Ya. Ese es uno, ¿no? Esos son los síntomas congestivos que lo vamos a ver en un momento. Pero también puede pasar, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más pasa si la sangre no se bombea? Ya, hemos visto que el corazón se afecta de esa manera por el reflujo, ya. Pero ¿qué va a pasar si no llega la sangre a nuestras células? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿por qué es necesario que la sangre llegue a nuestro cuerpo o a las células? ¿Por qué es importante eso? ¿Alguien tiene una idea? O sea, ¿qué podría pasar si es que la sangre no se bombea adecuadamente? Ajá, menos volumen efectivo, correcto. Justamente la sangre no va a poder llegar a los órganos importantes, no va a poder perfundirlos de manera adecuada tampoco. Por lo tanto, va a haber síntomas de hipoperfusión. Entonces, eso es muy importante también conocerlo, que la insuficiencia cardíaca nos va a dar síntomas tanto congestivos como de hipoperfusión. Obviamente los congestivos son los primeros que se van a dar, ¿no? Entonces, pero es correcto, no es correcto lo que dice Alejandro. Ya. Eso pasa, ¿no? Con la cardiopatía isquémica. Con la cardiopatía isquémica. Se reduce la contractilidad, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, abajo. Por lo tanto, la fracción de eyección también se va a ver afectada por eso. La hipertensión arterial también, ¿no? ¿Qué va a pasar en la hipertensión arterial? ¿Cuál de estos tres parámetros se va a afectar en la hipertensión arterial? ¿Cuál de estos tres? A ver, ¿qué dicen? Correcto, ¿no? Bueno, sí, Valeria también me respondió la pregunta anterior, muy bien, menos perfusión, correcto. Y Alejandro me dice la poscarga, eso es verdad. La poscarga se afecta en la hipertensión porque recordemos que la poscarga es la presión que tiene que vencer. Si hay hipertensión, digamos, la presión arterial aórtica va a estar muy elevada, por lo tanto la precarga aumenta. Si la precarga aumenta, ¿qué pasa con el volumen sistólico? ¿Aumenta o disminuye? Con el volumen sistólico. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con el volumen sistólico si la poscarga aumenta? A ver, ¿qué creen que ocurra? Correcto, disminuye. Muy bien. Eso es lo que va a pasar. Muy bien, Valeria y Alejandro, ¿no? Va a disminuir el volumen sistólico y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco también. Y de esta manera también se va a afectar la fracción de eyección. Correcto. Entonces, vemos cómo tiene mucha relación, ¿no? Valvulopatías, ¿no? Por ejemplo, en una estenosis aórtica también va a intentar vencer esto de la sangre, ¿no? No va a poder, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener causas que van a ocasionar finalmente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero vamos a ver las causas propias de la fracción de eyección reducida. Miocardiopatía dilatada. ¿A qué nos hace referencia esto? Miocardiopatía, obviamente lo afectado, ¿no?
del ventrículo, digamos, acá está el ventrículo, van a ser las paredes ventriculares, o sea, el miocardio, ¿no? Esta parte de acá. ¿Qué va a pasar en una miocardiopatía dilatada? Como dice su nombre, el ventrículo está dilatado. Para que esté dilatado el ventrículo, ¿qué tiene que pasar con las paredes ventriculares? Tienen que estar delgaditas. Acá la cavidad ventricular está mucho más grande, está dilatada. ¿Por qué? ¿A qué costo? Las paredes son más delgadas. Si las paredes son más delgaditas, ¿qué se va a afectar en estos tres parámetros? Si las paredes son delgaditas del corazón. ¿Cuál de estos tres parámetros va a ser afectado y qué va y, ¿no? Y una vez que me respondan cuál de estos tres, dígame si aumenta o disminuye este parámetro. A ver, aquí me han colocado correcto la contractilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esta contractilidad? ¿Aumenta o disminuye si las paredes están delgaditas? Ajá, disminuye, eso va a pasar. Si no tiene, Disminuye. ajá, muy bien, David. Eso va a pasar, disminuye porque las paredes están delgaditas. Por lo tanto, no va a haber una fracción de eyección adecuada y la sangre va a empezar a acumularse aquí. Nuevamente hay reflujo, retrocede a la aurícula porque no puede eyectarlo y esto va a provocar congestión. Ya está, ¿no? Entonces tiene mucho sentido si se dan cuenta la etiología, ¿no? Las arritmias también pueden provocar, ¿no? Pero aquí la más importante que tienen que recordar es la miocardiopatía dilatada. Ya, perfecto. Vamos con la conservada. La cardiopatía isquémica también puede causar, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, obviamente, claro, se mueren las paredes cardíacas, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Pasa el tiempo después del infarto y estas paredes ventriculares se van a empezar a fibrosar. Se van a fibrosar. Y al fibrosarse, obviamente va a engrosarse las paredes ventriculares, porque va a tener tejido fibrótico. ¿Y qué va a pasar con el ventrículo? Miren, el ventrículo, la cavidad ventricular va a estar delgadita, muy pequeña. O sea, la sangre normalmente que entraría no entra completamente. Entonces va a haber una poca sangre nomás que va a poder estar en el ventrículo. Acá, poca sangre. ¿Se va a poder expulsar? Sí, pero no mientras se va llenando, va a haber reflujo acá. ¿Por qué? Porque la pared de la cavidad ventricular está muy pequeña. Eso es la fisiopatología de la conservada. Sí, va a poder inyectar la sangre, pero ¿a qué costo? Entonces va a empezar a llenarse, porque hay poco espacio para que el ventrículo se llene. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y eso pasa en la cardiopatía isquémica también. Por eso digo que es común, ¿no? En uno, claro, se moría el tejido y no podía contraerse bien. Aquí, ya, perfecto, ya. Entonces aquí se fibrosa y la cavidad ventricular está pequeñita. Pregunta, ¿qué parámetro de estos tres se afectaría? Y una vez que me digan cuál se afecta, díganme si aumenta o disminuye. Entonces, en este caso, ¿no? Que se ha fibrosado la pared ventricular. ¿Cuál se afectaría? ¿Cuál de estos tres parámetros? A ver, ¿qué piensan que puede pasar acá? En este caso tenemos el ventrículo así pequeñito, ¿no? Algo puede aumentar y disminuir ahí de estos tres parámetros. ¿Tienen alguna idea de lo que puede pasar aquí? Ya vimos los tres, ¿no? Uno es llenado, otro es contracción y el otro es presión a vencer. ¿Cuál creen que se afectaría? Si hay poquito espacio en el ventrículo. Ya bueno, en este caso sería la precarga. ¿Por qué? Porque es el llenado, no se llenaría adecuadamente, porque no puede, no hay espacio para llenarse. La precarga disminuye y la contractilidad aumenta. Bueno, en el caso de que se fibrose, no aumentaría la contractilidad, ¿no? Porque habría poco tejido cardíaco. Pero la precarga aumentaría, ¿por qué? Porque, perdón, la precarga, claro, disminuye, ¿no? Porque hay poquito espacio, ¿no? Eso sí pasaría. Entonces, acá la precarga disminuiría, disminuye el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco también disminuye. Pero la fracción de eyección, o sea, igual puede bombear, no hay problema. Ya está. Eso es lo que pasa. Pero sí, está bien, la precarga activa disminuir. Entonces, ya, ¿qué más? Ya. La hipertensión también va a tener un componente de conservado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar, el corazón va a querer bombear, ¿no? Con más fuerza para poder vencer la presión arterial. ¿Y esto qué va a provocar? Que las paredes ventriculares se engruesen, se van a hipertrofiar por el esfuerzo. Y al hipertrofiarse, mira, acá tenemos, vamos a poner acá, ¿no? En negro, tenemos a un corazón
digamos, normal, ¿no? Acá las paredes normales del ventrículo. Perdón, acá está. Y luego tenemos a un corazón acá hipertrofiado. ¿Ven? Va a haber menor precarga porque la cavidad ventricular va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque se ha esforzado tanto para vencer esta presión alta que el músculo ventricular se ha hipertrofiado. Entonces también se dan cuenta, la hipertensión tiene un componente eh, de diastólico. Ya está. Por eso ambos son causas comunes. Ya. Y valvulopatías también hay valvulopatías que pueden causar esto, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo importante? Las causas propias. La miocardiopatía restrictiva y la obstructiva hipertrófica. La obstructiva hipertrófica obviamente hago referencia a esto, ¿no? Que se ha engrosado totalmente la pared del ventrículo. Una causa, por ejemplo, de la hipertensión también. Pero podemos tener restrictiva también, que esto es lo que les expliqué también un poco al inicio de la cardiopatía isquémica, ¿no? Tenemos acá, sí, las paredes ventriculares, pero digamos que se ha empezado a fibrosar. Se ha fibrosado y por lo tanto ha reducido el tamaño de la cavidad. Eso es miocardiopatía restrictiva, ¿no? El corazón está ahí como restringido a este tamaño, ¿no? Pero también en una pericarditis constrictiva también podemos tener este problema. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón está envuelto por el pericardio. Si este pericardio está fibrosado o hay un taponamiento cardíaco, es decir, sangre en la cavidad pericárdica, el corazón no va a poder expandirse adecuadamente porque está rígido ahí. Y eso obviamente va a provocar que cuando se llene el ventrículo no se expanda, no se estire el miocardio. Y eso provoca obviamente una insuficiencia cardíaca con función de eyección conservada. Ya está. Entonces, eso es lo que va a pasar tanto en la reducida como en la conservada. Y bueno, luego tenemos el lado izquierdo y derecho, que bueno, eso les expliqué, ¿no? En la del lado izquierdo, obviamente, hace más referencia a la fracción de eyección reducida. Acá tenemos a la sangre, va a haber reflujo, se va hacia los pulmones, en el lado izquierdo. En el lado derecho, tenemos acá el ventrículo derecho, aurícula derecha, y se va hacia la parte sistémica. Bueno, eso ya lo expliqué en la diapositiva anterior también. Entonces, eso va a pasar aquí. Y en todos estos, como consecuencia, va a disminuir el gasto cardíaco. Y listo. Pero tenemos mecanismos de compensación. Tenemos algunos mecanismos de compensación que el organismo va a hacer para poder ayudar al corazón a recuperar el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco ha sido reducido, ok, el corazón dice, bien, me pongo pilas, vamos a arreglar este problema. Tenemos tres mecanismos. Dos mecanismos de compensación que al principio es favorable, pero a futuro es muy perjudicial. Y es una de las consecuencias y complicaciones que va a terminar generando la insuficiencia cardíaca. Es decir, el cuerpo por intentar arreglarlo lo va a perjudicar un poquito a largo plazo. A corto plazo sí, chévere, pero a largo plazo sí va a perjudicarse un poco. Y el otro que sí nos va a ayudar, lo voy a mencionar en un momento. Entonces, primero vamos a ver con este gráfico que tenemos aquí al gasto cardíaco reducido. Va a activarse el componente del sistema nervioso autónomo, ¿no? Tenemos el simpático. Entonces, ¿por qué? Recordemos que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, acá vamos a representar un poco la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el volumen sistólico también. Entonces, recuerden estos dos parámetros. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema nervioso simpático va a estimularse. ¿Qué va a pasar si se estimula el simpático? Primero lo siguiente, nos vamos a ir, va a generar obviamente estas hormonas, neurotransmisores, ¿no? Que van a llegar estos neurotransmisores a los receptores beta 1 y alfa 1 adrenérgicos. Si activa el beta 1, va a haber mayor contractilidad del corazón, es decir, el corazón va a hacer contracción mucho más fuerte. ¿Y eso qué va a pasar? Mayor contractilidad, va a elevar el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco aumenta. O sea, lo va a recuperar. Eso va a pasar. O sea, acá tenemos aumento de mantenimiento del gasto cardíaco. ¿Qué va a pasar si activa lo otro, no? También si estimulamos los beta 1 adrenérgicos, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. También lo recuperamos. Perfecto. ¿Qué pasa si estimulamos las alfa 1 adrenérgicos, los receptores alfa 1? Va a haber vasoconstricción. Recuerden, si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, ¿ya? Entonces vamos a verlo acá. Si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial, ¿no?
Y eso va a pasar acá también. Mantener la presión arterial y esto también va a ayudar a mantener el gasto cardíaco en su sitio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más va a pasar? Tenemos por este sistema también. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema que conecta más o menos el corazón con el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Este sistema va a estimularse, va a producir la angiotensina 2, ¿no? La angiotensina 2. ¿Qué va a provocar? Vasoconstricción, pero también va a estimular que se reabsorba más agua hacia los vasos sanguíneos. Al aumentar la reabsorción de los vasos sanguíneos, ¿qué va a aumentar? La precarga. La precarga aumenta, es decir, el retorno venoso, y al aumentar la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y lo recuperamos. ¿Ven? Todos estos mecanismos están conectados y es importante que lo conozcan por dos motivos. Uno, porque vemos cómo es el mecanismo de compensación del organismo a corto y a largo plazo. Y dos, porque aquí vamos a ver algunos objetivos de tratamiento terapéutico farmacológico. Entonces, aquí van a actuar las IECAS, van a actuar el ARA2, va a actuar los beta bloqueadores, vamos a saber en qué punto sí vamos a atacar, ¿no? Ya. Y si se dan cuenta, estos fármacos bloquean estos mecanismos que al principio ayudaban al corazón a mantener el gasto cardíaco, pero que a futuro es muy perjudicial. Pero tenemos un mecanismo salvador. Es el mecanismo de los péptidos natriuréticos. El mecanismo de los péptidos natriuréticos, ¿no? Ya está, péptidos natriuréticos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el BNP, ¿no? Producido por los ventrículos, por el cardiomiocito del ventrículo. Entonces, ¿qué va a hacer este péptido natriurético? Va a aumentar la natriuresis y la diuresis, es decir, va un poco a disminuir la precarga, ¿no? Ya que se ha aumentado demasiado. ¿Por qué es importante esto? La pregunta, ¿no? Oye, se supone que estamos aumentando la precarga para mantener el gasto cardíaco. Ya, perfecto. Pero recuerda que en la insuficiencia cardíaca hay síntomas congestivos, ¿no? Entonces, esta congestión tiene que reducirse de alguna manera y una de estas maneras es la diuresis, aumentando la diuresis. Se disminuye la actividad simpática, cosa que estimulábamos al principio para mantener el gasto cardíaco. Eh, Relajación del músculo vascular. ¿Por qué? Si antes lo hacemos vasoconstricción, ¿por qué quieres hacer dilatación? Se dan cuenta que es un mecanismo contradictorio al que al principio ayudaba, pero que al final perjudica. O sea, prácticamente esto nos va a ayudar a largo plazo. Ya está, ¿no? Y va a ser todo lo contrario, ¿no? Vasodilatación, disminuir el sistema renina-angiotensina aldosterona. Y aquí hay algo importantísimo, miren. Esto es con lo que se tiene que quedar. Disminuye la fibrosis cardíaca y la hipertrofia. Esta hipertrofia puede ser provocada por todo este sistema que al principio nos ayuda y luego nos va a perjudicar. También el corazón va a ser fibrosado por esto. Pero el sistema del péptido natriurético nos va a ayudar a reducir esto, a reducir este problema. Por eso es tan importante. Es el sistema que nos va a ayudar. Ya está. Entonces continuamos. Vamos acá con una pregunta y quiero que me respondan cuál sería la respuesta. Entonces, un hombre de 72 años acude al médico debido a un empeoramiento progresivo de la dificultad para respirar. Los síntomas ocurren con mayor frecuencia cuando se está acostado por la noche. Importantísimo, ¿no? Que lo vamos a revisar en un momento. Ya está. Si tienen las respuestas, pueden ir poniéndome en el chat o pueden prender su micro y decirme qué cambios habrían en esa parte. Entonces, vemos que hay dificultad para respirar. Vemos que los síntomas es cuando está acostado por la noche. Dice que tiene dificultad para respirar al subir 2 tramos de escalera hasta su apartamento. Ya está. La historia clínica menciona que sufrió de infarto de miocardio hace 2 años y tiene un antecedente cardiovascular. El paciente ha fumado un paquete de cigarrillo durante 40 años, al día, no durante 40 años. No hace ejercicio. Medicamentos incluye aspirina, lisinopril, bisoprolol y atorvastatina, ¿no? O sea, tiene medicación cardíaca al parecer y preventiva para algún riesgo isquémico, ¿no? Como podemos ver acá. Aspirina, atorvastatina también, posiblemente por el aumento de colesterol, no debe ser un paciente obeso. Entonces, el pulso es 85 por minuto, la presión arterial es 124 por 70 milímetros de mercurio, satura 97,
El examen muestra un tercer ruido cardíaco sobre la auscultación. Se escuchan débiles crepitantes en ambas bases pulmonares, o sea, ojito, ahí hay congestión pulmonar. Edema, tenemos una cruz de 3, de tobillo bilateralmente, o sea, es un edema sistémico. Y el ecocardiograma muestra fracción de eyección de 0,35. Primero, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca es? ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca es? ¿Con fracción de eyección conservada o reducida? ¿Qué dicen? Primero eso, según todo lo que hemos identificado. Reducido. Claro, reducido, ¿no? Y vemos acá la fracción de eyección en 35%, o sea, está menor a 40%. Ya, eso es verdad. Entonces, claro, disminuida. Ahora vamos con, ¿qué cambios habría en el gasto cardíaco? ¿Qué va a pasar en el gasto cardíaco primero? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Quién me dice? Primero acá, el gasto cardíaco. ¿Va a estar aumentado, disminuido? ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? A ver, ¿qué dicen? ¿Aumento o disminuido? Y si me lo pueden poner todos, perfecto. A ver, ¿qué dicen con respecto al gasto cardíaco? Disminuido también el gasto cardíaco, ¿no? Sí, estaría disminuido el gasto cardíaco. ¿Por qué? La fracción de eyección está reducida. Significa que hay poco volumen sistólico, o sea, poco volumen que se está moviendo. Si hay menos volumen sistólico, el gasto cardíaco disminuye. Correcto. Gasto Disminución de cardíaco. ¿Cómo? Hay Ajá, disminución. correcto. Ajá, habría disminución de la precarga también. Sí. Justamente por esto. ¿Qué más? La presión capilar pulmonar, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué creen que ocurra? ¿Tienes alguna idea, David, con respecto a la presión capilar pulmonar? Una pista, ¿no? Estamos observando que este paciente presenta crepitantes en ambas bases pulmonares, ¿no? Es decir, que hay agua en sus pulmones. Hay agua justamente porque ha habido una congestión en los vasos, pulmonares. ¿Hay edema en los pulmones? Ajá, y justamente producido por la congestión de los vasos pulmonares, ¿no? Por lo tanto, la presión capilar pulmonar estaría aumentada. Está Aumentada. aumentada, ajá, está aumentada porque hay congestión. Ya. El volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo, ¿cómo estaría? Recuerden que el volumen telediastólico es todo lo que se llena. Todo lo que se llena en el ventrículo, es el volumen telediastólico. ¿Qué pasaría con el volumen telediastólico? ¿Aumentaría o disminuiría? Si hay un menor gasto cardíaco, aumentaría, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque ha habido un reflujo también, porque está demasiado ya. O sea, prácticamente se ha rebalsado. Acá tenemos el corazón, tenemos el ventrículo izquierdo, tiene mucha sangre, ha hecho reflujo a la aurícula izquierda, ha ido por las venas pulmonares, afectando al pulmón. Por eso digo que el volumen telediastólico tiene que estar aumentado en el ventrículo izquierdo. Ahí está. ¿Y qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Pues acá tenemos gasto cardíaco, ¿no? Que va a estar reducido. Para poder tener la presión arterial conservada, habría que aumentar la resistencia vascular periférica. Y es por eso que la resistencia periférica total va a aumentar también. Entonces, esas serían las consecuencias en este caso, ¿no? Los cambios que habría. No sé si está claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro en por qué aumenta, disminuye ciertos parámetros? Bueno, si está todo claro, entonces continuamos. No, bueno, hay una pregunta aquí, creo. ¿Parece explicar? Sí, sí. Ya, claro, ¿no? Entonces, sobre el volumen telediastólico, ya sí. Recordemos que justamente los pulmones ya están congestionados, ¿sí? ¿Por qué están congestionados? Porque ha habido un reflujo. Es decir, normalmente de la aurícula pasa al ventrículo, pero no puede inyectarse la sangre correctamente. Mira la fracción de eyección, está en 35%. Debería estar más de 50%, pero no. Si la fracción de eyección está reducida, mira, acá tenemos al ventrículo, ha intentado bombear la sangre, ha dejado este pedacito.
se llena nuevamente y bombea menos y se va llenando poco a poco porque está bombeando menos de lo que llega. Y esto va a llenarse tanto que va a regresar a la aurícula y obviamente congestionando los pulmones. Cada vez la sangre es mucho más llenándose el ventrículo. Por lo tanto, el volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo va a aumentar por eso. Entonces, no sé si está claro la explicación de por qué el volumen telediastólico está aumentado en este caso. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, si no hay más preguntas, continuamos. Las manifestaciones clínicas. Esto es mucho más rápido ya. Entonces vamos a dividirlo en síntomas y en hallazgos en el examen físico. Es decir, lo que le preguntamos al paciente y que él nos refiere, los síntomas, y lo que vamos a encontrar al hacer el examen físico, ¿no? Tenemos características clínicas de la parte izquierda o de la parte derecha. Es decir, congestión pulmonar en la parte izquierda, congestión sistémica en la derecha. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar disnea, obviamente, porque los pulmones están congestionados. Vamos a encontrar ortopnia, porque ¿qué es la ortopnia? Es la disnea al estar en decúbito supino, es decir, echados. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca que se encuentra echado, duerme echado, se va a ahogar. ¿Por qué? Porque en esta posición, la sangre se pone más, en los pulmones se proyecta de manera equitativa y eso va a terminar rebalsando de los capilares pulmonares provocando más edema, ¿no? Entonces eso justamente provoca más disnea. Eso es la ortopnia, la dificultad respiratoria al estar echado, en decúbito supino. Y por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca duermen con almohadas, ¿no? Ellos no pueden aguantar sin estar con almohadas y se ahogan cuando están totalmente echados. No soportan el decúbito. Entonces, por eso una forma de preguntar no es decir, ¿te ahogas cuando estás echado? No dices, ¿usted puede dormir sin almohadas? ¿No? Le preguntan, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y si está sin almohadas, siente que se ahoga, o sea, pueden tener ese dato de esa forma, ¿no? Y también la disnea paroxística nocturna, que es característico. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Que el paciente se despierta en la noche porque no puede respirar. Se despierta así súbitamente dice, y empieza, tiene como que episodios en la noche. Ese es muy patognomónico de lo que es la insuficiencia cardíaca. Algunos hallazgos, crepitantes basales bilaterales, obviamente porque hay edema, ¿no? Edema en los pulmones. Se escucha, a la auscultación se escuchan crepitantes. Latido cardíaco apical desplazado posiblemente por un poco la cardiomegalia que puede provocar. Entonces el choque de punta va a estar desplazado. Van a encontrarlo más hacia la izquierda. Frialdad y palidez en extremidades inferiores, eso también puede pasar. Eh, por la mala perfusión, obviamente. Y vamos a encontrar el tercer ruido cardíaco. Vamos con los síntomas sistémicos. Edema periférico con fobia, es decir, vamos a encontrar edemas bilaterales en los tobillos. Con fobia, es decir, presionamos y vamos a tener un hundimiento, así como podemos ver en la imagen de acá. Síntoma de congestión venosa hepática, puede haber, ¿no? Porque recordemos que la vena cava inferior está conectada con todo el sistema hepático. Y otros síntomas de congestión de órganos, también puede provocar. Y en los hallazgos físicos, importante, ingurgitación yugular positiva, es decir, acá tenemos la vena yugular, ¿no? Que va, ingurgitación es justamente que vamos a ver cómo sobresale. Signo de Kussmaul es justamente esta ingurgitación a la inspiración, ¿no? Entonces le pedimos al paciente que inspire y vamos a ver cómo se ingurgita la vena yugular. Hepatoesplenomegalia, obviamente por el aumento de la congestión hepática. Y finalmente reflujo hepatoyugular, que es una maniobra muy parecida a la ingurgitación yugular, en donde le presionamos el hígado al paciente, ¿no? Esta parte del hígado del hipocondrio derecho, y lo tenemos al paciente echado en 45 y con la cabeza girada, y vamos a ver cómo hay una ingurgitación yugular también. Este es el reflujo hepatoyugular. Y hay una pregunta acá. Mujer de 65 años con diagnóstico de falla cardíaca desde hace 3 meses presenta 1. Disnea, dolor precordial a pequeños esfuerzos, por lo que permanece en reposo. Examen físico en ortopnia, frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, respiratoria más de 24, ingurgitación yugular positivo, edema en miembros inferiores. Bueno,
Síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Obviamente tenemos síntomas sistémicos y síntomas pulmonares también. La disnea, a pequeños esfuerzos, son pulmonares. La ingurgitación yugular positiva y la edema en miembros inferiores son sistémicos. Entonces, ¿cuál es la clasificación funcional de NIH? Ya, eso es casi al principio les dije, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Según NIJA. Recuerden, tipo 1, había clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Clase 1, síntomas al esfuerzo severo, ¿no? Es decir, prácticamente sintomático. Clase 2, al esfuerzos moderados, subir escaleras, caminar varias cuadras, pero solamente caminando, unas 2 cuadras, perdón. Y clase 3, síntomas leves, es decir, a pequeños esfuerzos, ¿no? El mismo hecho de estar en tu casa, caminar, cambiarte de ropa, es un tipo de clase 3. Y clase 4 en reposo. Entonces, ¿cuál sería la clase funcional en este paciente, en esta paciente? Ajá, correcto. Acá me he respondido. Claro, sería la clase 3. Esa sería la respuesta. A pequeños esfuerzos. Y bueno, vamos con el diagnóstico, que se resume en este cuadro principalmente. 1. Tomar la historia clínica del paciente y examinarlo, examinación física. Eso es importantísimo. Esto nos va a pedir sospechar y ya lo demás, lo de laboratorio, el EKG, las pruebas de imágenes, nos va a servir para confirmar la insuficiencia cardíaca o para descartar otras causas. Entonces, primero la historia clínica y aquí hacer hincapié en los criterios de Framingham, que tienen que recordarlos muy bien. Criterios mayores de Framingham y criterios menores de insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo sospechar y diagnosticar una insuficiencia cardíaca? Cuando hay 2 criterios mayores, encuentras 2 criterios, o un criterio mayor y 2 menores. Entonces, tenemos en los mayores, vamos a dividirlo así, ¿no? Respiratorios, cardiovasculares, congestivos y otros que no nos tomamos mucha importancia en eso. Entonces, tenemos estos 3 ya. Respiratorios, disnea paroxística nocturna, crepitantes pulmonares y edema agudo de pulmón. Que esto lo vamos a ver en la radiografía. Tenemos en los cardiovasculares cardiomegalia radiográfica y el tercer ruido cardíaco, que son criterios mayores. En los congestivos, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa central mayor a 16 centímetros de agua y reflujo hepatoyugular positivo también son criterios mayores. Y los menores son disnea al esfuerzo, derrame pleural, tos nocturna, taquicardia, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, son criterios menores. ¿Por qué lo ponen menores? Porque, bueno, son características que lo puedes encontrar en otras enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, los edemas en miembros inferiores no es característico netamente de la insuficiencia cardíaca. Fallo renal también puede ocasionarte edema en miembros inferiores, ¿no? Y otras causas también. Igual que la disnea de esfuerzo, ¿no? Ya, pero los criterios mayores sí importan. Entonces, basta que cumpla 2 de estos criterios o uno de estos criterios mayores y 2 menores, podemos sospechar de insuficiencia cardíaca. Y vamos a tener un ejemplo más adelante, así que tengan en cuenta esta tablita. Va a ayudar muchísimo. Puedes pedirle un EKG también. ¿Qué vamos a encontrar normalmente en un EKG en insuficiencia cardíaca? Puede haber signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, con esto, con el índice de Sokolov-Lyon positivo, ¿no? En donde vamos a ver, vamos a tener que sumar la onda S en B1, ¿no? Con la onda R en B6, ¿no? La onda R. Entonces, mucho ojito con eso, ¿no? Ahí vamos a tener que sumarlo y si es muy grande, ¿no? El parámetro que se utiliza es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ojito con eso. Desviación del eje izquierdo también, ¿no? Vamos a poder estudiar en el electrocardiograma si hay desviación del eje izquierdo, posiblemente justamente por la hipertrofia, ¿no? Algunas anomalías del ST puede ser por posinfarto, ¿no? Tal vez, vamos a encontrar. O anomalías de la onda P por alguna manifestación eléctrica del corazón también. Signos cardíacos comunes, cambios isquémicos, elevación del ST como les mencioné, o arritmias, ¿no? Que están muy relacionados a esto. Entonces el EKG nos puede ayudar también. ¿Qué más? Tenemos pruebas de laboratorio de rutina, pedir hemograma para ver si hay anemia o infección, porque esto va a aumentar, obviamente, va a
aumentar el daño en el gasto cardíaco, la anemia. ¿Por qué esto? Porque esto genera más carga al corazón. Entonces, si el gasto cardíaco está reducido, lo va a terminar de afectar muchísimo. Creatinina para ver si hay una afección renal también, puede haber, porque hay un síndrome cardiorrenal que puede ser posterior a lo que es la insuficiencia cardíaca. Tenemos perfil electrolítico también, para ver si hay hiponatremia, que es un mal pronóstico de insuficiencia cardíaca. Recuerden que la hiponatremia es muy potente en ese sentido. La glucosa o la hemoglobina glicosilada, si está aumentada, puede ser en pacientes diabéticos, ¿no? Que nos puede ayudar a buscar más o menos la causa posible de esta insuficiencia cardíaca. Algunas pruebas de función hepática, como las enzimas colestásicas, que estos se van a elevar cuando hay congestión venosa hepática. Que esto pasa en la parte sistémica de la insuficiencia cardíaca. Marcadores inflamatorios también, o TSH en hipertiroidismo, ¿no? Si tal vez hay una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Y esto es importantísimo. Biomarcadores cardíacos, ya perfecto. Ya tenemos la parte general. Aquí podemos hacer dos cosas. Tomarle un ecocardiograma, una ecocardiografía, o tomarle biomarcadores cardíacos como los péptidos natriuréticos. Que en realidad podrían tomarles porque luego esto nos va a ayudar a estratificar, ¿no? El daño de la insuficiencia cardíaca. Entonces pídanle y si salen elevados, obviamente, para poder establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto ayudándonos con el ecocardiograma. Y también nos va a ayudar a evaluar el pronóstico y la gravedad de la enfermedad. Pueden usar troponinas cardíacas como biomarcadores también. Lo malo es que en isquemia también se eleva, ¿sí? Puede pasar que se eleven también en isquemia. Pero este es más específico, ¿no? Obviamente. Ya. El ecocardiograma también, transtorácico. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, por ejemplo? El FEBI, para poder clasificar si es de fracción de eyección reducida o conservada, el eco nos va a ayudar. Si queremos ver que es preservada, ¿cuál es el daño diastólico? Es decir, ¿cómo es esta falla? Entre otros, ¿no? Podemos ver varias cosas en el ecocardiograma. Entonces, estos dos son importantísimos que los pidan, ¿no? En una insuficiencia cardíaca. Los péptidos natriuréticos y el eco. Y aquí ya confirmamos el diagnóstico. Ya lo que nos quedaría seguir sería seguir las causas, la causa de esta enfermedad. ¿Puedes pedir otros exámenes de imagen? Sí. Radiografía, por ejemplo. Podemos ver una cardiomegalia, ¿no? Cambios en la silueta cardíaca. Por ejemplo, aquí vemos una cardiomegalia. Hallazgos radiográficos de congestión pulmonar, también podemos ver. ¿Sí? Calcificaciones pericardias en pericarditis constrictiva. Sí, mira, vemos acá eh, que esto va a evitar que el corazón se distienda, provocando falla cardíaca diastólica. Importante también. Y acá, pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio mayor de Framing? ¿Al cual creen que sea la clave en esa primera? A ver qué dicen. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio mayor de Framing? Es de la tablita que les mencioné. ¿Cuál puede ser? Acá lo podemos recordar fácilmente porque es algo muy común en varias enfermedades, puede ser, ¿no? Que no es algo tan característico de la insuficiencia cardíaca como tal. ¿Cuál quieren que sea la respuesta ahí? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál creen que sea la clave? A ver, ¿quién se anima a responder? A ver, que está bien directa la pregunta ahí. ¿Cuál no es un criterio mayor? Claro, en este caso sería, ajá, lo que es la taquicardia, ¿no? Obviamente. Entonces, ya, me iba a responder, creo, alguien ahí por el chat. Pues sí, es la taquicardia. Ah, Eh, ok. ¿Sí? Ahí va. Bueno, sí, es la taquicardia la respuesta. Entonces, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos son más específicos de insuficiencia cardíaca derecha? Aquí. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, no sé si quién quiere apoyarme para esta pregunta.
A ver, David, ¿cuál crees que sea la respuesta en, en esa pregunta? ¿Cuál de los siguientes hallazgos son más específicos de insuficiencia derecha? Recuerda que la insuficiencia derecha hay síntomas más sistémicos, ¿no? Una congestión sistémica es lo característico. ¿Cuál crees que sea la respuesta? No puedes ponerme en el chat si deseas en privado o puedes prender tu micro y responderme. No hay problema. Pero ¿cuál crees que sea la respuesta ahí? ¿O alguien se anima a responder esa acá? Ah, ya, bueno, acá me han respondido. La D dice, ¿no? Edema, hemoptisis o ortopia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué, hay otra persona que también quiere responder? Vamos a ver cada uno, ¿no? Y ahora Alejandro también me contesta, sé ya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Ajá, ya, Valeria también me ha respondido. Ya, perfecto. Entonces, si la respuesta aquí es la C, ¿no? Como me han respondido en el chat. Ah, por privado me han respondido. ¿Por qué, no? Recordemos, bueno, primero vamos a ver, síncope, angina y arritmia. Bueno, síncope es un síntoma de hipoperfusión, pero angina no, obviamente. Entonces, ya, no son signos característicos específicos de derecha, ¿no? Disnea paroxística nocturna, palpitación y toda. La disnea paroxística nocturna, ya, pero no de la derecha, no más de la izquierda. Hemoptisis no vemos en insuficiencia cardíaca, así que también descartamos la D por eso. Ictericia tampoco vemos insuficiencia cardíaca, pero obviamente ingurgitación yugular, hepatomegalia y ascitis, que es un síntoma de congestión en los otros órganos, sí son de la parte derecha. Correcto. Y finalmente, bueno, vamos con tratamiento rápidamente, ¿no? Este, eh, recordemos acá las etapas, obviamente, según la clasificación de la AJA. Y tenemos que en la etapa A es está en alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Obviamente hay que modificar el estilo de vida. Educación del paciente, ¿no? Explicarles cuál es la dieta que tiene que seguir, que es la dieta baja en sal, cuáles son los síntomas de empeoramiento, es muy importante que le expliquemos al paciente eso. Tratamiento de comorbilidades también, ¿no? Por ejemplo, si tiene hipertensión, dilipidemia, diabetes, enfermedad coronaria, hay que tratar esas enfermedades, obviamente, porque va a terminar conllevando una insuficiencia cardíaca. Y evitar medicamentos que puedan empeorar la insuficiencia cardíaca, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, los AINES, algunos antiarrítmicos y anestésicos inhalatorios pueden empeorar la insuficiencia cardíaca. Y finalmente el tratamiento médico, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos que vamos a utilizar, por ejemplo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los IECAS, ¿no? Y los ARA2. ¿Quiénes tenemos en los IECAS? Enalapril, lisinopril. En los ARA2 tenemos los sartán, valsartán, que estos van a actuar obviamente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al impedirlo, obviamente vamos ¿cómo se llama? A evitar esta parte de acá, ¿no? Esto de aquí. El sistema renino normalmente se aumentaba para mantener el gasto cardíaco, pero vamos a bloquearlo porque a largo plazo esto no puede generar daño. Entonces lo bloquean. Justamente por eso. Los beta bloqueadores también. A ver, acá me han escrito en el chat. Una pregunta. El metaldop, metildopa, ¿no te refieres? También ayuda. El metil, la metildopa es más, es que lo que pasa es que no se afecta a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El metildopa me parece, actúa más en los receptores adrenérgicos, ¿no? Creo que es agonista alfa 1 o antagonista alfa 1, no recuerdo muy bien, pero lo que buscamos para tratar la insuficiencia cardíaca, porque tú lo puedes usar para tratar la hipertensión, ¿no? O porque esta medicación es complementaria con tu medicación que podrías recibir con una enfermedad que te va a poner en riesgo. O sea, si digamos tienes hipertensión e insuficiencia cardíaca, vas a tomar tus medicamentos para la hipertensión y adicionándole algunos que te van a ayudar en insuficiencia cardíaca. Puede haber que no tengas hipertensión y digamos, te tomas esto, que bueno, te puede ayudar en la hipertensión y en la insuficiencia también a la vez, ¿no? Pero claro, metildopa como para la insuficiencia cardíaca, no, ¿no? Va a ayudar más los que inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque van a evitar justamente este aumento de la precarga a futuro, ¿no? Eso es lo que se busca, más o menos. Por eso que metildopa no aparece como que para la insuficiencia cardíaca. Qué bueno que haya quedado claro.
Ya, entonces, tenemos los beta bloqueadores, ¿no? Que obviamente va, mira, esto es lo que pasa, ¿no? También, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina de aldosterona? ¿Por qué es que a largo plazo termina siendo malo? Bueno, porque provoca el remodelamiento cardíaco, es decir, se fibrosa el tejido cardíaco, lo que va a empeorar la insuficiencia cardíaca. Por eso es que es tan malo a futuro este mecanismo de compensación. Por eso usamos antagonistas del sistema renina-angiotensina aldosterona, lo bloqueamos, y también bloqueamos los receptores beta. Y usamos beta bloqueadores como el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol, ¿no? Metoprolol, ya está. Algunos diuréticos también utilizamos, ¿no? Tenemos 3 diuréticos que vamos a estar muy familiarizados con estos. Los antagonistas de aldosterona, porque recordemos que la aldosterona reabsorbe agua, ¿no? Y si el paciente está congestionado, tiene edema en los pulmones, tiene edema en miembros inferiores, no queremos que retenga más agua, queremos que bote al contrario, ¿no? O sea, queremos que bote. Por lo tanto, darle antagonista a aldosterona es adecuado, espironolactona, por ejemplo. Pero también podemos usar otros diuréticos, como los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida, esto principalmente en ataques agudos. Cuando tenemos un paciente que está ahogándose por justamente el edema pulmonar, o tiene mucho edema y está en insuficiencia cardíaca aguda, hay que darle furosemida, porque es como el diurético de emergencia, para que pueda expulsar más rápido el líquido acumulado. Mientras que en los tiacídicos, ya si tenemos al paciente estable, con insuficiencia cardíaca crónica, le damos tiacídico, como la hidroclorotiazida, por ejemplo. Esto es muy importante, esta diferencia. Vasodilatadores, también podemos usar vasodilatadores, ¿no? Porque recordemos que la vasoconstricción un poco va a afectar a futuro también en la insuficiencia cardíaca. Tenemos los inhibidores, ya, esto es importante también. La neprilicina es una enzima que va a, ¿cómo se llama? A catalizar y a degradar los péptidos natriuréticos. Recuerden que los péptidos natriuréticos son buenos para la insuficiencia cardíaca, o sea, nos defienden, antagoniza los otros mecanismos de compensatorios que nos van a perjudicar. Pero la neprilicina lo degrada. Por eso hay medicamentos que inhiben la neprilicina, como el sacubitrilo. Es un medicamento que inhibe, y obviamente vamos a tener péptido natriurético mucho más tiempo. Y finalmente, inhibidores del SGLT2, ¿no? Que en pacientes diabéticos, junto con insuficiencia cardíaca, les va a ayudar muchísimo también. La dapaglifosina, la empaglifosina también. Entonces, ya. Eso es lo que utilizamos. Y acá más o menos ven cómo se afectan. Esto lo pueden ver. Los diuréticos inhiben el aumento de la precarga, disminuyéndola, para que obviamente el paciente está congestionado, no queremos aumentar la precarga, y ya está. Los inhibidores de prilicina aumentan los péptidos natriuréticos, el BNP. Pregunta, acá tenemos, varón de 70 años, llega a emergencia hemodinámicamente inestable, con crépitos difusos en ambos campos pulmonares, antecedentes de diabetes e hipertensión. ¿Cuál de los siguientes fármacos mejoraría su pronóstico? ¿Cuál creen que sea la respuesta aquí? Ojito con ese dato de que está inestable, ¿eh? Está inestable. O sea, tenemos que actuar rápido aquí. Está obviamente congestionado, ven que tiene crépitos y está hemodinámicamente inestable. ¿Cuál quieren que sea la respuesta? ¿Alguien se anima a responderla? Furosemida. Ajá, correcto, la furosemida sería adecuado, ¿no? Obviamente tenemos que descongestionarlo rápidamente y necesitamos un diurético de asa para eso. Muy bien, esa es la respuesta, la furosemida. Siguiente, paciente mujer de 68 años con antecedente de hipertensión no controlada, presenta disnea y ortopnia, ya, taquicardia, bueno, hasta la presión elevadísima. El tórax presenta crepitantes en ambas bases pulmonares, ¿no? Y tenemos el tercer ruido. O sea, tenemos acá más de 2 criterios de Framingham. Ya está. O sea, tenemos 2 criterios, es insuficiencia cardíaca, muy posiblemente. ¿Qué tipo de medicamentos le daría? ¿No? Obviamente es una hipertensión arterial no controlada, así que IECA tiene que estar sí o sí. No tiene que estar IECA. Digoxina, también. ¿Por qué? Porque hay taquicardia. Entonces, necesitamos a la digoxina también en este caso, para poder controlar esta frecuencia cardíaca alterada.
Y obviamente la furosemida, ¿por qué? Porque tenemos congestión, mire, crepitantes, crepitantes. Y ya está. Y la respuesta por eso sería la A, IECA, dioxina y furosemida. Y bien, terminamos con complicaciones y pronósticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la insuficiencia cardíaca? Tenemos la aguda descompensada. Una insuficiencia cardíaca aguda, ya el paciente viene no mal, no mal, totalmente mal. Entonces, y bueno, está descompensado también. Entonces, justamente en esos casos le presenté un ejercicio en donde obviamente se le da furosemida para poder expulsar esta congestión que tiene, ¿no? Puede afectar al riñón también, sí, provocando un síndrome cardiorrenal, está conectado a ambos. Puede haber arritmias cardíacas, sí, fibrilación auricular, por ejemplo, puede causar. Y esto luego formar coágulos y poder darnos algunas enfermedades isquémicas, ¿no? Algún ACV nos puede provocar por la formación de coágulos, por la fibrilación auricular también. Puede haber shock cardiogénico también por la disminución del gasto cardíaco, bueno, etcétera. Enfermedad renal crónica también puede ser provocado, ¿no? Por el aumento de estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber un remodelamiento en los órganos también. Cirrosis cardíaca también, justamente por la congestión hepática que va a pasar justamente por la parte derecha del corazón, ¿no? Que va a provocar ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y va a congestionarse todo el sistema venoso hepático. Y ya está. Factores asociados a peor pronóstico de insuficiencia cardíaca. Que tengamos BNP elevado, o sea, péptidos natriúricos elevados. Si está elevado constantemente, significa, obviamente, que la insuficiencia cardíaca está a tope, ¿no? Porque el cuerpo lo utiliza como mecanismo para defenderse. Hiponatremia. Hiponatremia es un muy mal pronóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, acá es mayor, acá era mayor. La presión arterial sistólica que sea mayor, haciendo obviamente que tenga hipertensión. Una tre- Sí, hiponatremia es un mal pronóstico. Correcto. Un mal pronóstico. Oh, ok. La diabetes también. La anemia porque va a generar mucho más esfuerzo en el corazón. La pérdida de peso o una baja de peso, ¿no? Rápidamente. Y hospitalizaciones frecuentes por insuficiencia cardíaca también es un muy mal pronóstico. Y con eso vamos con la última pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Un hombre de 75 años es llevado al departamento de emergencia debido a un historial de 5 días de empeoramiento de dificultad respirar al acostarse. Entonces vamos a subrayar algunos signos de, obviamente, de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, dificultad para respirar al acostarse. ¿Cómo se llama eso? Ortopnia, ¿no? Ortopnia. Hinchazón en la parte inferior de la pierna. Tenemos ahí síntomas sistémicos congestivos, o sea, edemas. Ya. Antecedente de hipertensión, hiperlipidemia, hígado graso no alcohólico, infarto de miocardio hace 10 años. O sea, tiene antecedentes cardiovasculares, endocrinológicos, mal, ¿no? Medicamentos, metoprolol, lisinopril, ácido betacrínico, eplerenona y aspirina. O sea, hay diuréticos, hay IECAS, hay betabloqueadores. Ya, está medicado. Bebe una cerveza al día, tiene antecedentes también, malos hábitos, historial de tabaquismo de 30 paquetes por año, ya está. Aleja la sulfonamida ya. Temperatura 37, no tiene fiebre, pulso de 120, está taquicárdico, presión arterial normal, muestra distensión venosa yugular y edema con fobia 3 cruces. O sea, hay congestión sistémica. Se escucha crepitante en los campos pulmonares inferiores, hay congestión pulmonar también. O sea, tenemos tanto de derecha como de izquierda esta insuficiencia cardíaca. Obviamente está desplazado el latido, ¿no? El latido de punta. Ya. ¿Cuál de los síntomas de agua adicionales se asocia más fuertemente a una mayor mortalidad? O sea, a un peor pronóstico. ¿Cuál creen que sea la respuesta ahí? ¿Cuál de estas claves nos va a dar un mal pronóstico de insuficiencia cardíaca? A ver, ¿cuál creen que sea la respuesta? A ver, anímense ahí a responder. Es la última ya, es la última pregunta. Aquí prácticamente les he presentado un caso de insuficiencia cardíaca, ¿no? Los síntomas que presenta, la hipertensión, vayan respondiendo. Ajá, a ver, mientras van respondiendo.
Ya, entonces se han puesto aquí Alejandro. Ya, correcto. Ujú, esa es la respuesta correcta. ¿Alguien más se anima a contestar? Ya. Entonces, claro, aquí la respuesta, ajá, correcto, sería la B. Disminución del sodio sérico, ¿no? Claro, hiponatremia es un mal pronóstico de insuficiencia cardíaca. Disminución de los niveles de BNP, no, más bien que se eleven es un mal pronóstico, no que disminuya. Eso es, más bien es un buen pronóstico. Disminución de la duración de complejo QRS, más bien que aumente sería mal. ¿Por qué? Porque significaría que hay un bloqueo auriculoventricular. Aumento del índice cardíaco, más bien, no, eso es bueno, más bien. Que aumente el índice cardíaco. O sea, es decir, el gasto cardíaco con respecto al volumen que se inyecta. Mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, eh, ya, no, más bien, esto no sería una mayor mortalidad, al contrario. Por eso la respuesta es la B, la hiponatremia, como les puse en la diapositiva anterior, ¿no? La hiponatremia es un mal pronóstico. Y ya está, ¿no? Entonces, ya, esta es la bibliografía correspondiente. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Este, y ya, yo estoy todo oídos para poder contestarle en todo momento. Si hay alguna pregunta.